Bien, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenas noches. El día de hoy es 10 de junio del 2020 y bueno, quiero empezar este video con una remembranza en torno al acto, al fenómeno que sucedió el 10 de junio de 1971. Y para ello vamos a retomar un poco de lo escrito por José Agustín en la tragicomedia. En uno de los videos pasados, yo les hablé sobre José Agustín. Si ustedes quieren conocer un poco en torno a la historia contemporánea de nuestro país, de una manera amena, incluso chusca, incluso justo a partir de un contexto de tragicomedia, pues este libro estos libros, porque es una trilogía, son bastante interesantes y se los recomiendo. Voy a empezar a leer un poco. Esa noche, el presidente Echeverría se mostró ultrajado. Aseguró que no tenía que ver con nada de eso y dio a entender que otras fuerzas, los emisarios del pasado, o sea, Díaz Ordaz y su gente, se habían confabulado para desestabilizar al gobierno y debilitar la autoridad presidencial. Si ustedes están indignados, reiteró, yo lo estoy más. En una entrevista que esa misma noche concedió a Jacobo Zabludowski en su noticiero 24 horas, el presidente agregó que había ordenado una investigación a fondo, caiga quien caiga, y condenó los actos vandálicos bárbaros de esos grupos. Zabludowski también entrevistó a Octavio Paz y a Carlos Fuentes, quienes dieron su apoyo a Echeverría. Al día siguiente, la prensa había identificado a los jóvenes fornidos y pelicortos como los halcones, un grupo paramilitar del mismo gobierno organizado por el coronel Manuel Díaz Escobar, a quien se atribuía la creación del famoso Batallón Olimpia, que inició la matanza de Tlatelolco en 1968. Los periodistas informaron que los halcones se formaron para custodiar las instalaciones del metro y que entrenaban en San Juan de Aragón. Bueno, si ustedes recuerdan, el 10 de junio de 1971, pues se recuerda, se conmemora una fecha que se conoce como el halconazo. Y es importante reconocer los, la, el impacto y la magnitud que tienen los movimientos estudiantiles, eh, obviamente en la actualidad, pero también desde una perspectiva histórica, ¿no? Recordemos los grandes movimientos estudiantiles, reconocemos los mediáticos como el 68, como el 71, la huelga de la UNAM, tanto en los 80s como en los 90s, 2000, y justo es eso, ¿no? En el marco de este día, del 10 de junio, es importante recordar nuestra historia y también es importante justo reconocer la importancia que tienen los movimientos sociales en cuanto a los impactos que tienen en las aristas de la vida pública y social, ¿no? O sea, a partir del 68, a partir del 71, pues se dieron pautas a la creación de distintas instituciones, de cierta manera algunas prácticas educativas se democratizaron, y son gracias a esto, o sea, son gracias a los movimientos estudiantiles. A final de cuentas, al igual que los derechos, se trabajan, ¿no? Y no es una cuestión de que se ganen, sino cualquier tipo de derecho se lucha, ¿no? Y eso es importante. Ahora bien, bueno, espero que todos estén muy bien. Reitero mi, mi apoyo hacia ustedes en cualquier circunstancia, pues saben que pueden contar conmigo. Y en ese sentido, también quiero hacer dar un pequeño mensaje en torno a la formación, a su proyecto de formación de cada uno de ustedes, ¿no? Eh, Como ustedes saben, pues bueno, ha pasado el primer parcial y a mí sí me gustaría dar este pequeño mensaje. El hecho de que
retomando a Pablo Freire, el hecho de que se reconozcan como oprimidos y que a partir de ese reconocimiento, pues puedan o podamos construir una realidad distinta. Y justo cómo se construye una realidad distinta. Bueno, empezando por la modificación del pensamiento y por la ruptura de paradigmas internos que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Abandonar, y esto involucra el abandono de ciertas prácticas, ¿no? O sea, en palabra, justo muchos de ustedes me dicen, bueno, es que no lo entendemos porque menciona palabras muy raras, ¿no? Y yo les digo, o sea, pues eso es parte de la formación profesional. O sea, y eso es parte justo de lo que yo les estoy diciendo, que rompan con sus paradigmas internos y que vayan construyendo en cada uno de, que vayan construyendo cada uno de ustedes, pues una forma distinta de pensar, porque esa forma distinta de pensar, pues habilita formas distintas de hablar, ¿no? Entonces, sí, los voy a invitar, los y las voy a invitar a que reconfirmen, a que reafirmen su sentido y su pertenencia a la licenciatura que están estudiando, ¿no? Y que pongan su empeño y su compromiso. Yo les he dicho, pedagógicamente se sustenta. La enseñanza, por más que busque y propicie el aprendizaje, la enseñanza no asegura el aprendizaje, ¿no? O sea, por más que a lo mejor tengamos un buen enseñante, eh, la enseñanza no va a asegurar el aprendizaje, porque el aprendizaje es una construcción propia de cada uno de ustedes. Y además, justo en este trabajo a distancia, eh, es, estamos mal acostumbrados a trabajar de una distinta, totalmente diferente. Y eso es hasta, a mi parecer, hasta cierto punto comprensible. Sin embargo, el trabajo a distancia involucra mucha autonomía mucha formación de autonomía por parte del sujeto, ¿no? Entonces, la invitación es esa, compañeros, reafirmen un compromiso, no, quizá no con los docentes, quizá no con las materias, sería bueno que lo hicieran, pero sí con la licenciatura que están estudiando, ¿no? Y que dejemos esas prácticas, lo voy a decir así, esas prácticas de otros niveles de enseñanza que ya no son propias de la universidad, sin ser puristas. O sea, les recomiendo un textito pequeño de Manuel Kant, ¿no? Un texto, pues, que es bastante conocido, que es la Ilustración, en donde nos dice Kant que justo en el proyecto de la Ilustración, pues es el hombre deja de pensar como niño, más allá de la crítica hacia el adultocentrismo que le podemos hacer a Kant, pues es justo eso. Yo les invitaría a que se aperturen a la razón, a que se aperturen al pensamiento crítico y que vayan cambiando esos paradigmas. De la manera más cordial y atenta, yo les quiero dar ese mensaje. ¿De acuerdo? Bien, el día de hoy vamos a ver metodologías de enseñanza, como bien está en el mapa. Recuerden que nuestra metodología de trabajo, pues es hacer una pequeña, recordar un poco sobre lo que abordamos en el mapa pasado. En el mapa pasado vimos modelos de enseñanza y vimos específicamente la clasificación de Margarita Panza, en donde Margarita Panza establece 3 modelos: el modelo tradicional, el modelo tecnocrático y el modelo crítico. Y a la par, vimos lo que es el modelo por competencias. Desde una lectura de Ángel Díaz Barriga, en donde desmenuza este sentido, si ustedes quieren, instrumentalista de las competencias, pragmático de las competencias, y lo que nos dice Barriga, hay que darle un sentido pedagógico a las competencias. ¿Y cómo es que vamos a darle ese sentido pedagógico? Bueno, a partir de secuencias didácticas, que eso lo vamos a ver el próximo tema, después de este tema de metodologías de enseñanza. Ahora bien, este tema, metodologías de enseñanza, se va a partir en 2 mapas, ¿de acuerdo?
este mapa y el otro que vamos a ver a continuación. Entonces, pasamos de lleno a nuestro mapa. El tema es metodologías de enseñanza y bueno, nuestras ideas iniciales, ¿de acuerdo? Vamos con algunas ideas iniciales. Punto 1, romper con las recetas pedagógicas en la educación formal. Y es una idea que ya hemos venido trabajando. La educación, el acto educativo formal, al ser un acto único e irrepetible, no podemos trabajar con recetarios pedagógicos descontextualizados y generales, ¿no? O sea, acuérdense que todo acto educativo es un acto educativo particular. Se remite a un tiempo y a un espacio específico con actores determinados, ¿no? Y hablando de la educación en sus tres aristas, formal, no formal e informal, pero acuérdense que la cuestión didáctica, bueno, profundiza enteramente en la educación formal, ¿de acuerdo? Entonces, punto 1, no nos vamos a dejar caer, no vamos a caer o no debemos dejar caer nuestra práctica en este recetario pedagógico en donde nos indica qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo sin tomar en cuenta el contexto particular que determina dicho acto, ¿no? Eso es súper importante. Punto número 2, y es una cuestión que ya también hemos venido trabajando. La idea es ir articulando ideas, ir tejiendo ideas para que a partir de ese hilo conductor, pues vayamos adquiriendo, ustedes vayan apropiándose de los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, dentro del punto 2, pues encontramos a la transposición didáctica, en donde, en donde reconocemos la importancia de la formación disciplinar, pero también reconocemos, o se debe reconocer la importancia de que el educador, a la par de la formación disciplinar, también tenga una formación didáctica, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para el punto 3, pues reconocemos los momentos del acto educativo formal, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. ¿Sale? Ahora, cuando hablamos de momentos, no significa que hay un momento final del acto educativo formal, hablando explícitamente de la evaluación, ¿no? Ustedes están teniendo ahorita una materia de evaluación educativa en donde deben de reconocer o deben de alcanzar a reconocer que la evaluación no es en la evaluación no concluye el acto educativo formal, porque a partir de la evaluación debe haber una retroalimentación constante, ¿no? Y ahí empezaríamos a hablar de un diagnóstico. Entonces, si se dan cuenta, estos momentos son cíclicos. Pero a la par de que son cíclicos, son dialécticos, ¿no? Se establecen relaciones dialécticas de, de, de contraste, de oposición y de choque muchas veces entre esos mismos momentos. Después también tenemos los elementos didácticos, estos ya los vimos y los vamos a ver con mayor puntualidad en las próximas sesiones. Los actores, los objetivos, los contenidos, las metodologías, que es lo que vamos a ver el día de hoy, los materiales, el tiempo, los espacios y el medio contextual. Ahora bien, ojo aquí, pongan muchísima atención porque justo de esto se trata su proyecto integrador, ¿no? Entonces, acuérdense que el proyecto integrador pues es un manual tanto de metodologías de enseñanza como de técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces, es importante que reconozcamos estos elementos importantes para la pedagogía. ¿Sale? Bueno, ahora bien, para poder implementar una metodología de enseñanza, hay que tomar ciertos elementos, ¿de acuerdo? De entrada, ¿qué vamos a tomar qué elementos debemos tomar en cuenta para la implementación de dichas metodologías de enseñanza? Bueno, de entrada, los contenidos curriculares. Eso es importante.
¿Por qué? Porque si estamos hablando que el acto educativo es un acto que se debe particularizar, es un acto que se debe particularizar no solamente a partir del contexto, sino también a partir de los contenidos curriculares, ¿no? Eso es importante. Segundo punto que se debe reconocer al momento de implementar una metodología de enseñanza son las finalidades. Y aquí tiene que ver mucho con el modelo, si es que se está trabajando por objetivos o si es que se está trabajando por competencias. Ahí se tendría que diferenciar, pero tanto objetivos como competencias pues se engloban de manera general en las finalidades del acto educativo formal. Entonces, llevamos dos elementos, los contenidos y las finalidades, ¿de acuerdo? Bien, un punto 3 que hay que reconocer para la implementación de estrategias de enseñanza es la etapa y el desarrollo del sujeto, de los sujetos en turno en cuanto a los siguientes aspectos. Estilos de aprendizaje, los estilos, la cuestión cognitiva, la cuestión sociocultural, la cuestión biológica y la cuestión económica. ¿Sale? Piensen, por ejemplo, en un acto o en un ejemplo de educación especial. Tenemos un grupo de educación especial con distintos sujetos con distintas problemáticas, ya sea cognitivas, ya sea físicas, y justo, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Trabajar a partir de la particularidad que implica el contexto de los niños o de los sujetos con educación especial. ¿De acuerdo? Bien, otro elemento importante a tomar en cuenta para la implementación de metodologías de enseñanza, pues son los espacios educativos previstos, es decir, en donde se va a llevar a cabo dicho acto educativo formal, en el salón de clases, en el patio escolar, en espacios no formales como museos, cines deportivos, casas de cultura, etc., o incluso la misma casa. Eso es importante. Y por último, los recursos y los medios didácticos disponibles o que se tienen que disponer, ¿no? Entonces, son 5 elementos. Bien, entonces se cortó la grabación, les volvemos a compartir pantalla. Listo, entonces, son 5 elementos que hay que tomar en cuenta para la implementación de metodologías de enseñanza. Número 1, los contenidos. Los contenidos curriculares. Número 2, las finalidades. Número 3, la cuestión biopsicosocial del sujeto y la cuestión económica también. Los espacios educativos previstos y por último los recursos. Esto nos lleva a hablar de algunos principios pedagógicos, ¿de acuerdo? Bien, número 1, el aprendizaje no implica solamente la memorización. Ojo aquí, porque muchas veces como pedagogos, como educadores, satanizamos a la memorización y ¿qué es lo que decimos? Bueno, no, la memorización, un pedagogo crítico, un pedagogo constructivista, no debe tomar en cuenta la memorización, ya que solamente los estudiantes repiten y repiten y repiten. Ojo ahí, párale a tu carro un momento, compañero. La memorización es importantísima porque justo a partir de la memorización se empieza a producir una construcción del aprendizaje. Pero, ojo, la construcción del aprendizaje del discente no implica o no debería implicar que solamente se quede en ese proceso básico psicológico de la memorización. No, hay que ir más allá, ¿no? Entonces, no satanizamos la memorización, pero tampoco nos quedamos ahí, ¿de acuerdo? Bien, el principio número 2. Los conocimientos previos nos pueden ayudar o nos pueden obstruir la construcción del aprendizaje.
un educador debe aprender a trabajar y debe aprender a retomar los conocimientos previos de los estudiantes. Eso no cabe ninguna duda. Bien, en el punto número 3, la forma en que los aprendices organizan el conocimiento influye en cómo aprenden y aplican lo que saben. Es decir, a la par de que el estudiante debe reconocer sus procesos metacognitivos, es decir, cómo es que está aprendiendo, el docente también debe identificarlos, porque justo a partir de esos procesos de metacognición es que se va a ir regulando un aprendizaje, ¿no? Eso es importante y eso es lo que de cierta manera he estado eh, intentando llevar con ustedes, ¿no? Y espero que puedan reconocer, no mi trabajo, sino que puedan reconocer sus procesos metacognitivos. Eso para mí es primordial. Punto número 4, la motivación como parte de las funciones del docente determina, dirige y sostiene lo que los estudiantes hacen para aprender. Bien, aquí la motivación es un punto importante porque justo a partir de la motivación se genera o hay indicios de la construcción de un vínculo pedagógico entre el docente y el discente. ¿Y cómo se genera este vínculo pedagógico? Bien, a partir de la motivación y esta motivación, un motor que impulsa la motivación es el diálogo. La apertura que debemos tener tanto el docente como el discente a partir del diálogo. Y ahí entra Paulo Freire, ¿no? El diálogo nos permite habilitar procesos comunicativos en donde yo no enseño, o mejor dicho, en donde nadie enseña a nadie, según Paulo Freire, sino todos enseñan en comunión. Esa es una frase bastante repetida por Pablo, por parte de todos los que hemos leído o comenzamos a leer a Pablo Freire. Punto número 5, una práctica orientada por metas y acoplada con retroalimentación permanente. Y es lo que yo les estaba diciendo ahorita, o sea, el proceso de evaluación no como un medio, no como un fin, perdón, sino como un medio en donde hay una retroalimentación permanente, ¿no? Es decir, se identifican fallas o se identifican ciertos momentos que hay que pulir, que hay que trabajar y se sigue trabajando y se sigue puliendo, ¿no? Eso es importante reconocerlo. Bien, punto número 6. El nivel del desarrollo del aprendiz interactúa con el clima social, emocional e intelectual del mismo. Y ojo aquí, o sea, yo siempre les digo, vamos, el discente, tanto el discente como el docente van a la escuela 5 horas, 6 horas, todos los días, de lunes a viernes, de lunes a jueves, los sábados, y la figura que cumple la escuela como un espacio, al menos desde cierta óptica anarquista, como la escuela como un espacio de igualdad, en donde se suspenden de cierta manera estas desigualdades, pues es importante reconocer eso. Cuando, por ejemplo, en la escuela, en otros contextos del sujeto, pues el sujeto vive violencia, el sujeto vive otro tipo de problemáticas que de cierta manera quizá pueden ser ajenas a la escuela o quizá no, ajenas directamente, ¿no? O sea, eso es importante. El punto número 7, para poder construir sus aprendizajes, los estudiantes deben desarrollar, recursos cognitivos, actitudinales y procedimentales y saber cuándo aplicar lo que han aprendido. Y es en serio, es lo que yo les he estado diciendo, lo que yo les dije hace un momento. O sea, uno en su proyecto, uno como estudiante en su proyecto formativo, pues debe abandonar ciertas prácticas y debe priorizar justo el proyecto formativo. Eh, Acuérdense que la universidad, de cierta manera,
nos permite habilitar estas nuevas formas de pensamiento y que esas nuevas formas de pensamiento pues van a ir a parar a una experiencia profesional por parte de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ojo ahí. Número 8, poner en perspectiva la formación de un sujeto autónomo y consciente de sus procesos metacognitivos. Y apelando al tema de los principios de la didáctica, pues es esto, ¿no? O sea, el principio de autonomía, se debe educar a los estudiantes para que aprendan a tomar decisiones propias y asertivas. En ese sentido, va a haber un flujo relacional con 3 momentos. Los factores situacionales del contexto, tanto interno de la escuela como externo de los propios estudiantes y del docente, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, que es lo que vamos a ver ahorita, y los esquemas de evaluación y retroalimentación. Ahora bien, estos 3 factores, los reitero, los factores del contexto, las metodologías de enseñanza y los esquemas de evaluación van encaminados a la construcción del aprendizaje por parte del estudiante, ¿sale? Pero insisto compañeros, podemos estar al tanto de estos, uno como educador, uno como docente, puede estar al tanto de estos elementos y puede estar trabajando en cada uno de estos elementos y puede estar construyendo estos elementos conscientes con base al contexto y necesidades de los estudiantes. Sin embargo, el aprendizaje es un proceso autónomo, es un proceso propio, una construcción propia de cada uno. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en todo esto, encontramos una confusión interna. ¿Y por qué lo digo? A diferencia de los videos que ustedes vieron para poder generar su evidencia, se van a dar cuenta que ahorita vamos a tener una clasificación distinta, ¿sale? ¿Por qué? No hay una homologación, no hay un pensamiento convergente en torno a la clasificación de las metodologías de enseñanza. ¿Por qué? Porque hay métodos, hay metodologías, hay técnicas, hay procedimientos, hay estrategias, hay actividades, y cada uno de estos, dependiendo del autor que ustedes estén consultando, pues puede ser que a lo mejor una metodología sea un método, o un método sea una metodología, o una actividad sea lo mismo que una estrategia, o un procedimiento sea lo mismo que una actividad. O sea, lo que quiero dar a entender es que hay mucha confusión. Y ahora bien, la cuestión de la confusión, insisto, deriva sí de que no hay una homologación en este campo o en este terreno. Sin embargo, es importante reconocer que también es trascendental el pensamiento divergente. Y qué bueno que no haya una sola clasificación. ¿Por qué? Pues porque no hay una sola verdad, no hay una sola razón y cada quien trabaja de distintas maneras. Ahora bien, aquí lo importante es reconocer que ese trabajo del educador debe ser un trabajo objetivo, sistemático y un trabajo un trabajo honrado, por supuesto, pero un trabajo responsable, ¿no? Un trabajo de corresponsabilidad entre el docente y el discente. Y esto es súper importante, un trabajo de corresponsabilidad, ¿sale? Es decir, no solamente la tarea del acto educativo recae en el docente, hay que quitarnos esa venda de los ojos y hay que asumir nuestras propias responsabilidades, ya sea como docentes o ya sea como discentes, ¿no? Y eso es súper importante. El trabajo educativo, el acto educativo formal es un trabajo corresponsable, ¿de acuerdo? No recae solamente en el docente. Esa figura en donde, ese acto educativo formal, en donde solamente la responsabilidad era del docente,
ya es una perspectiva arcaica, ya es una perspectiva antigua, ya es una perspectiva que no corresponde a los modelos pedagógicos actuales, ¿sale? Entonces, ojo, por favor, compañeros, ustedes como futuros educadores, y lo reitero por tercera vez, el acto educativo formal es un proceso de corresponsabilidad, tanto del discente como del docente. Volvamos a nuestro tema. Insisto, hay una confusión interna en todo esto. Nosotros vamos a proponer una clasificación, no con el afán de que sea la única, ¿no? Eso sí quiero que lo reconozcan, sino con la posibilidad de que yo se los estoy dando con la intención de que ustedes construyan su propio aprendizaje y determinen sus propios parámetros. Es decir, ok, maestro, yo tengo esta perspectiva y la podemos compartir, y la podemos debatir y la podemos reconstruir, ¿de acuerdo? Entonces, confusión interna, actividades, estrategias, procedimientos, técnicas, metodologías, métodos de enseñanza-aprendizaje, tanto una cuestión individual de, obviamente, tanto de la enseñanza o del propio aprendizaje, o desde una perspectiva mixta, hablando del proceso ya como tal de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esa confusión se da a partir de un abordaje tanto conceptual como operativo, es decir, una confusión conceptual en torno a los métodos, una confusión conceptual y operativa de las metodologías, etc., 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 etc. Y para ello, entonces, como yo les decía, vamos a establecer una clasificación propia, la cual la vamos a ver en otro video, ¿sale? Bien, hacemos un breve repaso de lo que hemos visto. Bien, empezamos con la cuestión de las metodologías de enseñanza, algunas ideas iniciales. No caigan en las recetas pedagógicas de la educación formal. Y les voy a poner un ejemplo muy, muy claro y que lamentablemente se repite y se repite y se repite y es algo que a mí en lo particular pues me da muchísimo coraje, ¿no? O sea, un docente que compra las planeaciones de su grupo, ¿no? O sea, eso para mí es aberrante, disculpen la palabra, pero es asqueroso el hecho de que un docente compre las planeaciones de su grupo educativo. Ahí podemos establecer otro debate, ¿no? Sobre la función que tiene el docente, sobre la carga administrativa, sobre, bueno, muchísimas más aristas que podemos ir abonando. Sin embargo, el ejemplo es concreto. Ese docente que compra sus planeaciones y que no adecúa y que no construye sus planeaciones a partir de una adecuación tanto curricular como del contexto, como de las necesidades del estudiante, es justo eso. Ese docente que compra sus planeaciones está cayendo en el recetario pedagógico, y caer en el recetario pedagógico es caer, caer en una zona de confort en donde se deja la investigación de lado. Y ahí encontramos una relación bastante importante entre la docencia y la investigación. No puede haber docencia sin investigación. Eso es súper importante. Por ahí, si les interesa esta relación, Porfirio Morán Oviedo me parece que tiene un libro en torno o un capítulo de un libro en torno a la relación que se debe establecer entre la investigación y la enseñanza. Por supuesto, Paulo Freire habla sobre esta relación entre la investigación y la enseñanza, y es justo eso. Si establecemos nuestros procesos de enseñanza en relación con la investigación, justo es con la idea o con la intención de no caer en el recetario pedagógico, y que lamentablemente, como les comento, muchos docentes y muchas docentes
pues caen en eso, ¿no? Y la verdad para mí es bastante aberrante esa situación. Bien, la cuestión de la transposición didáctica, la formación disciplinar del educador, así como una formación didáctica, los momentos y los elementos del acto educativo formal, los elementos que se deben tomar en cuenta para la implementación de dichas estrategias o de dichas metodologías, que ahorita vamos a ver una clasificación propia. Justo en los videos anteriores yo les había comentado, un educador debe, perdón, un educador debe reconocer tanto de manera conceptual como operativa qué es una metodología, qué es un método, qué es una estrategia, qué es una técnica, tanto de enseñanza como de aprendizaje, ¿no? Y bueno, entonces los elementos para tomar en cuenta para la implementación de dichas estrategias o de dichas metodologías, los contenidos curriculares, las finalidades del acto educativo formal, la cuestión o las etapas del desarrollo biopsicosocial y económico de los sujetos, de los discentes, los espacios educativos previstos en la planeación, y por eso es importante no caer en el recetario pedagógico, y los, perdón, y los recursos y medios didácticos disponibles o a disponer. Esto a partir de un flujo relacional entre el contexto, las metodologías de enseñanza y la evaluación. ¿De acuerdo? Podemos encontrar que hay una confusión en la pedagogía, no hay un pensamiento homogéneo en torno a esto, y justo esto genera muchísima confusión en los educadores, ¿no? Y es importante, insisto, que tengamos un dominio conceptual y procedimental de cada uno de estos, ¿de acuerdo? Y por último, pues bueno, vamos a establecer una clasificación propia, y esa clasificación la vamos a ver en otro video que, bueno, lo vamos a checar. ¿Sale? Bien, esto fue todo por hoy y espero que estén muy bien. Por favor, piensen en lo que les comenté hace unos momentos sobre su compromiso que tienen con la licenciatura. ¿De acuerdo? Bueno, cuídense mucho y estamos en contacto. Bye.